Bienvenidos a un devocional más con el Evangelio de Marcos. Y si estos devocionales están siendo de bendición, no te olvides compartir por tu WhatsApp hacia un amigo, un familiar o vecino, o por tus redes sociales a través del Facebook. Recuerda suscribirte al canal, ponle un like, ponle un comentario de dónde tú estás viendo este devocional. Cosa que esto nos anima a nosotros a seguir trabajando, estudiando y realizando estos devocionales. Hoy el Evangelio de Marcos, ya estamos por el capítulo 14, nos quedan 2 capítulos y vamos a ver el beso de la muerte. Ese es nuestro título de este devocional. Marcos capítulo 14, versículo 43 al 45 dice: en ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Judas viene a este lugar llamado Getsemaní, donde estaban con los demás discípulos. Judas se acerca al maestro. ¿Por qué? Porque el versículo 44 dice: el traidor Judas. El traidor Judas había acordado previamente con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso, y entonces podrán llevárselo bajo custodia. Versículo 45, y en cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. «Rabí, Rabí», exclamó, y le dio el beso, que para mí es ese beso de la muerte, ese beso que muchas veces nosotros hemos podido ser parte. Si tú dices, pero ¿cómo este Judas hizo esto? Estando 3 años con el maestro, viendo los milagros, viendo y siendo parte de cómo los demonios salían en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él fue enviado con los 12, él fue parte de los 70, él fue parte cuando Pedro estaba caminando sobre el agua, sobre el mar, y Dios, nuestro Señor, calmó la tormenta, entró al barco, entró a la barca, él vio la alimentación de los 5,000, o sea, él vio muchas cosas. Pero no estaba viendo realmente con esos ojos espirituales. Y vino este beso para poder identificar en medio de la oscuridad, porque era la oscuridad que reinaba en su mente, en su corazón y en sus ojos. Y todos estos líderes, dirigentes, autoridades estaban coludidos, estaban en oscuras. Y no podían identificar quién era el maestro. Judas sí lo supo, pero estaba ciego. Hermanos, este evangelio nos muestra cómo nuestro Señor fue traicionado. Cómo aquella persona que decía amar, que decía estar con Él, porque la palabra en el griego cuando habla del beso, no es un simple beso como hoy día en nuestra cultura latina nos saludamos con un beso en la mejilla, en algunos otros países se saludan con 2 besos en la mejilla, hasta 3 besos en la mejilla. No, esto era un beso que en el griego habla de mucho afecto. Es como, imagínate que encuentras a tu hija, tu hijo, o tu papá, tu mamá, tu hermano, o alguien que tú aprecias se fue y regresa de tu casa, se fue a otro país y regresa después de 2 años, 1 año, o estuvo extraviado y estabas buscándolo y lo encuentras y lo abrazas y lo besas y le dices, ¿cómo has estado? Esa fue la calidad de beso de la muerte que le dio Judas al maestro. Y ese beso lo identificó y lo llevaron y lo tomaron, lo llevaron ante el sumo sacerdote y lo tomaron preso. Hermanos, nosotros también muchas veces hemos venido a la iglesia. Muchas veces hemos hecho compromisos como el Señor. Muchas veces hemos dicho, nunca me va a pasar a mí. Y sabes, a veces también negamos al Señor, o a veces simplemente de tanto afecto nos olvidamos cuando el pecado y la tentación viene y traicionamos a nuestro Señor. Pero también lo segundo que nos enseña de esta traición de Judas, ¿sabes? Es que nuestro Señor también sabe qué es ser traicionado. Y si tú estás viendo este devocional
y tú has pasado una traición, has experimentado quizás lo mismo que experimentó el Señor, de alguien que te abrazó, de alguien que te besó, de alguien que inclusive fue ante el altar y te dijo, te prometo, te voy a ser fiel, te prometo no abandonarte, te prometo, yo voy a estar en las buenas y en las malas, te prometo y te prometo y te prometo. Mira, y hoy rompe ese pacto y hoy, a pesar de tanto afecto, termina traicionándote. El único que te puede entender claramente es Jesucristo. Corre a Él. Tenemos el Dios que ha sido traicionado por su mejor amigo, por su compañero. El Dios que entiende tu traición, el Dios que entiende tu sufrimiento y sobre todo, el Dios que quiere consolar tu corazón, el Dios que quiere transformar esa traición en gozo y en alegría y en esperanza. No ha terminado la historia de tu vida si hoy estás pasando esta situación difícil. ¿Sabes? Simplemente dale la vuelta a la página y aprende a salir adelante con el Señor. Él te entiende, derrama tu corazón hacia Él y no te olvides que los planes que tiene el Señor para tu vida son planes de bienestar y son mejores de los que nosotros podríamos imaginar. Si tú piensas, hoy ya no hay, mira, una luz más allá en este pasillo de la vida, Dios es el Dios de luz y puede traer luz en medio de la oscuridad. Y Él te entiende y Él ha experimentado eso. Por eso el escritor de Hebreos dice que nosotros no nos acercamos a alguien, nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, que no experimentó, que no pasó lo mismo que nosotros pasamos y lo hizo para tener esa empatía, para consolarte, para animarte y para decirte una vez más, no es el final de tu vida, no es el final de tu historia. Es parte de tu historia, pero no es el final. Deja que el Señor escriba tu historia en su gracia, en su misericordia, en su amor, y verás que Dios, aún de las traiciones más viles, más difíciles como la que experimentaron, hay gran victoria, porque fue esto parte del proceso, que Él vaya a la cruz y luego muera, pero resucitó en esperanza, en victoria. Así que solamente en Cristo podemos encontrar victoria en medio de la traición y podemos encontrar esperanza en medio de la derrota. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.